El sueño de la realidad. En un mundo no tan lejano, existía un pequeño pueblo rodeado por densos bosques y montañas misteriosas. Su gente vivía en paz, inmersa en sus rutinas diarias, pero algo extraño se cernía sobre ellos, algo que solo unos pocos comprendían. Nadie hablaba mucho de ello, pero había una leyenda antigua que se transmitía de generación en generación, acerca de un sueño capaz de transformar la realidad. La leyenda hablaba de un hombre llamado Aldar, quien había sido elegido por el destino para cumplir una misión trascendental. Aldar, un joven de ojos brillantes y alma curiosa, vivía en una cabaña al borde del bosque. Desde que era niño, sentía una extraña conexión con los sueños, eran vívidos y complejos, como si no fueran simples visiones, sino portales hacia otras realidades. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el cielo, Aldar se sumió en un sueño profundo. Al principio, parecía un sueño común, pero pronto algo comenzó a cambiar. En su visión, el paisaje se distorsionó, y vio ante él un vasto campo de flores que nunca había visto antes. De repente, apareció una figura enigmática, envuelta en una luz cálida y suave. «Has sido elegido, Aldar», dijo la figura con una voz profunda pero tranquila. «El sueño que has tenido no es un simple reflejo de tu mente. Es una puerta hacia un poder antiguo, un poder que te permitirá cambiar la realidad misma». Aldar, confundido pero intrigado, preguntó, «¿Cómo puedo cambiar la realidad? ¿Qué debo hacer?». La figura sonrió y extendió su mano hacia un objeto invisible en el aire. «Para acceder al poder del sueño, primero debes aprender a distinguir entre lo que es real y lo que es ilusión. Solo cuando comprendas la naturaleza de los sueños, podrás manipular la realidad». Despertó sudoroso, pero con una sensación extraña de certeza. Desde ese momento, comenzó a cuestionar todo a su alrededor. ¿Qué era real? ¿Era el mundo tangible en el que vivía la verdadera realidad, o acaso los sueños, esos paisajes inalcanzables, ocultaban algo más profundo? Cada noche, Aldar se sumergía más en sus sueños, buscando respuestas. Aprendió a navegar por ellos, a entender sus secretos. Con el tiempo, descubrió que cada sueño era un reflejo de un deseo no cumplido, un miedo oculto o una verdad olvidada. Pero también comprendió que no todos los sueños podían controlarse. Algunos se desvanecían con el amanecer, otros permanecían con él, marcando su vida de maneras extrañas. Un día, tras muchos meses de aprendizaje, Aldar tuvo un sueño diferente. En esta visión, el pueblo que conocía desde su niñez estaba en ruinas, cubierto por una oscuridad espesa. Sus habitantes caminaban como sombras, sin alma ni propósito, atrapados en una pesadilla interminable. En el centro del pueblo, había una torre alta, cuyo faro de luz era la única esperanza en medio de la oscuridad. Aldar comprendió que esta visión no era un sueño común, sino una advertencia. La oscuridad no solo invadía su pueblo, sino que comenzaba a devorar los sueños de todos los habitantes. Con esta nueva comprensión, decidió actuar. Para salvar a su gente, Aldar tuvo que enfrentar lo que él había temido durante toda su vida, la desconexión entre el sueño y la realidad. Sabía que la única forma de restaurar el equilibrio era infiltrarse en la torre de la oscuridad, el lugar donde los sueños de las personas se convertían en pesadillas y sus mentes se desconectaban para siempre. Para lograrlo, Aldar debía usar el poder del sueño, el mismo que le había otorgado la figura enigmática, pero ahora con un propósito claro. El camino hacia la torre no fue fácil. A medida que avanzaba, se encontraba con criaturas extrañas nacidas de las pesadillas de los habitantes del pueblo. Algunas eran monstruos, otras eran ilusiones, pero todas representaban los temores más profundos de la humanidad, la soledad, el fracaso, el abandono. Sin embargo, Aldar había aprendido a controlar sus propios miedos, y con cada paso hacia la torre, su confianza crecía. Cuando finalmente llegó a la cima, se enfrentó a la verdadera fuente de la oscuridad, un espejo gigantesco que reflejaba las peores pesadillas de los seres humanos. Aldar comprendió que debía enfrentarse a su propio reflejo, a su propio temor de perderse a sí mismo. Con un acto de valentía, miró al espejo y, en lugar de ver la figura distorsionada de su miedo, vio una versión de sí mismo llena de luz y esperanza. La oscuridad comenzó a desvanecerse,
y el pueblo se iluminó de nuevo. Las sombras se disiparon, y los habitantes despertaron, libres de la pesadilla que los había atormentado. Aldar había logrado lo imposible, había restaurado la conexión entre los sueños y la realidad, y había demostrado que, a veces, la única forma de cambiar el mundo es soñando con algo mejor. Desde ese día, Aldar se convirtió en una leyenda. El pueblo nunca olvidó el sacrificio que hizo por ellos, ni la lección que les dejó. El sueño no es solo un escape de la realidad, sino un camino hacia ella. Y así, mientras las generaciones pasaban, el sueño de Aldar seguía vivo, guiando a aquellos valientes que se atrevieran a soñar con un mundo mejor. Los años pasaron, y la historia de Aldar se convirtió en una leyenda que resonaba en cada rincón del pueblo. Los ancianos contaban cómo él había vencido la oscuridad y restaurado el equilibrio entre los sueños y la realidad. Pero, a medida que el tiempo avanzaba, la gente comenzó a olvidar el verdadero significado de esa historia. La vida volvió a su ritmo habitual, y las generaciones más jóvenes ya no sentían la misma conexión con el poder de los sueños. Sin embargo, en el corazón del pueblo, una joven llamada Elira se sentía inquieta. Desde pequeña, había experimentado sueños extraños, sueños en los que no solo viajaba a otros mundos, sino que sentía una extraña fuerza que la conectaba con algo más grande, algo que nunca había podido entender. A menudo, despertaba con la sensación de que había tocado una verdad profunda, pero las palabras no eran suficientes para explicarlo. Una noche, mientras caminaba por los campos, Elira sintió una llamada. Era una sensación en el aire, como si algo la estuviera guiando hacia el mismo bosque donde Aldar había tenido su primer sueño revelador. Sin pensarlo, comenzó a caminar, siguiendo el murmullo de los árboles, como si estos le susurraran secretos perdidos. Al llegar a un claro, vio una figura conocida. No era Aldar, pero el aire a su alrededor emanaba la misma energía que había sentido en los relatos sobre él. La figura estaba de pie frente a una roca antigua, sobre la que brillaba una luz suave. Elira se acercó, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Bienvenida, Elira, dijo una voz profunda, pero cálida, que parecía emanar del mismo aire que la rodeaba. Sabía que llegarías. ¿Quién eres? Preguntó Elira, sorprendida pero sin miedo. Soy el guardián del sueño, respondió la figura, que en ese momento se desvaneció, dejando solo una estela luminosa. Soy el que cuida la conexión entre los mundos de los sueños y la realidad. He estado esperando que alguien con el corazón puro y la mente abierta venga a restablecer el equilibrio, tal como lo hizo Aldar hace tanto tiempo. Elira sintió una mezcla de emoción y confusión. No entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero sabía que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. Los sueños, continuó el guardián, son las semillas del cambio. Son las voces de lo que podría ser, lo que aún no ha nacido en el mundo real. Sin embargo, si no se cultivan, se desvanecen. Como Aldar, tú también debes aprender a comprender la naturaleza de los sueños para restablecer el balance perdido. ¿Balance perdido?, preguntó Elira, desconcertada. El guardián asintió, su presencia envolviendo el espacio de una energía profunda. La humanidad ha perdido el contacto con sus propios sueños. Los han tratado como simples escapatorias, cuando en realidad son los faros que guían a las personas hacia su verdadero propósito. Cuando se ignoran, las personas comienzan a olvidar lo que realmente desean, y eso abre un vacío que, con el tiempo, se convierte en oscuridad. Elira comprendió que no solo los habitantes del pueblo estaban desconectados, sino que el mundo entero había olvidado la importancia de soñar, de conectar con ese vasto potencial. Los sueños no solo podían cambiar la realidad de aquellos que los vivían, sino también la de todos los que se atrevieran a creer en ellos. ¿Qué debo hacer?, preguntó con determinación. Debes encontrar el umbral de los sueños, el lugar donde los deseos olvidados se conservan. Allí, podrás restaurar la conexión entre los mundos, y devolverle a la humanidad el poder de soñar con propósito. Sin dudarlo, Elira emprendió el viaje hacia el umbral. Era una misión peligrosa, pues no solo debía enfrentarse a sus propios miedos, sino también a las distorsiones que el olvido de los sueños había creado en el mundo. Los senderos por los que caminaba se desvanecían cuando no los miraba,
y las criaturas del bosque cambiaban de forma a medida que sus propios pensamientos cambiaban. Pero Elira había aprendido a confiar en sí misma, y en cada paso, sentía la fuerza de los sueños guiándola. En el corazón del bosque, finalmente llegó al umbral de los sueños, una antigua puerta de cristal que reflejaba no solo su imagen, sino las imágenes de todos los sueños que habían sido olvidados. Elira tocó el cristal con la mano, y al instante, una ola de energía la envolvió. En un abrir y cerrar de ojos, se vio transportada a un mundo extraño, donde los sueños flotaban como nubes etéreas, y las estrellas brillaban como fragmentos de memorias perdidas. Aquí, los sueños tomaban forma y vida, pero también había oscuridad, sombras que se alimentaban de los sueños no realizados, criaturas que trataban de apagar las luces que brillaban en el cielo. Elira entendió que debía luchar no solo por sus propios sueños, sino por los sueños de todos los seres humanos. Era la única manera de devolverle al mundo la esperanza y el propósito. Con cada paso, Elira comenzó a sanar las heridas de los sueños olvidados. Recuperó las estrellas caídas, reconstruyó los puentes rotos y enfrentó la oscuridad con la luz de su corazón. Al hacerlo, el umbral comenzó a brillar con una intensidad renovada. Finalmente, Elira alcanzó el centro del umbral, donde vio un cristal gigante que contenía todos los sueños del mundo. Con una profunda respiración, tocó el cristal. Una explosión de luz envolvió todo, y cuando la luz se desvaneció, Elira despertó. El mundo había cambiado. La gente comenzó a soñar nuevamente, pero ya no como antes. Ahora, sus sueños eran más vivos, más conectados a sus deseos más profundos. Elira había restaurado el balance, y el poder de los sueños había vuelto a la humanidad. Desde entonces, Elira se convirtió en la nueva guardiana del sueño, siguiendo los pasos de Aldar. Y así, el ciclo continuaba, con nuevas generaciones aprendiendo que los sueños no son solo una parte de la noche, sino un poder latente que puede transformar la realidad, siempre que se les permita florecer. El despertar de Elira marcó el inicio de una nueva era para el mundo. La gente, una vez más, comenzó a recordar el poder de los sueños. Ya no los veían como simples fantasías que se desvanecían al amanecer, sino como la chispa creativa que podía dar forma a un futuro lleno de esperanza. Los pueblos comenzaron a celebrar rituales dedicados al sueño, donde se compartían visiones, se meditaba sobre los deseos más profundos y se cultivaban las semillas de la imaginación. Elira, como guardiana, viajó por todos los rincones del mundo. Su misión era enseñar a las nuevas generaciones a escuchar y respetar los sueños, a entender que la conexión entre lo real y lo soñado no era algo que debía separarse. A medida que recorría los lugares más alejados, encontraba a personas que, como ella, sentían la vibración de un poder más grande que solo ellos podían ver, el poder de transformar lo intangible en algo palpable. Pero Elira sabía que, aunque la humanidad había recuperado el equilibrio, no todo estaba resuelto. A medida que la conexión con los sueños se fortalecía, también lo hacían las sombras que se alimentaban de la desesperación, del miedo y de la duda. Aunque los sueños ahora eran un faro de luz, la oscuridad seguía acechando, esperando la oportunidad para corromperlos de nuevo. Una noche, mientras meditaba bajo la luz de la luna llena, Elira tuvo un sueño extraño. En este sueño, se encontraba en un vasto campo de flores doradas, pero algo no estaba bien. Las flores, aunque hermosas a primera vista, comenzaban a marchitarse en cuanto se les acercaba. De entre ellas, surgió una figura conocida, el guardián de los sueños. El equilibrio está inestable, Elira, dijo con voz grave. Los sueños han vuelto, sí, pero aún queda una parte esencial que debes comprender. Los sueños no solo son una fuerza creativa, también son un reflejo de lo que las personas eligen creer. No puedes salvarlos sin salvar la fe en ellos. Elira se sintió confundida, pero el guardián continuó, cuando la gente pierde la capacidad de soñar, no solo es por olvido, sino por miedo. Los temores más profundos de los seres humanos se convierten en una fuerza que puede desmoronar sus sueños. Debes enseñarles a confiar, a no temer a lo que sueñan. Despertó con una sensación de urgencia. Sabía lo que debía hacer. Ya no se trataba solo de despertar a las personas a la belleza de los sueños,
sino de enseñarles a superar las barreras que se habían creado en sus corazones. La fe en los sueños era la clave para mantener la paz entre los mundos. Elira decidió organizar una gran reunión en el corazón del pueblo donde todo había comenzado. Invitó a los soñadores más grandes, a los pensadores, a los artistas, a los que sentían el pulso de los sueños en sus venas. Pero también llamó a los escépticos, a los que ya no creían que los sueños pudieran cambiar algo, a los que habían perdido la fe. El día de la reunión, Elira se presentó frente a todos, con una mirada firme y serena. Les habló con el corazón abierto, compartiendo las lecciones que había aprendido a lo largo de su viaje. Los sueños, comenzó, son la manifestación de lo que somos capaces de imaginar, pero también de lo que nos atrevemos a creer. Si tenemos miedo de soñar, de desear, de imaginar lo que parece imposible, entonces estamos construyendo nuestras propias cadenas. Y esas cadenas pueden ser tan reales como cualquier otra cosa en este mundo. Pero si decidimos creer, si decidimos confiar en que todo lo que soñamos tiene un propósito, entonces no hay nada que nos pueda detener. A medida que Elira hablaba, las dudas en los rostros de la gente comenzaron a desvanecerse. Muchos de los escépticos, aquellos que habían vivido con miedo, comenzaron a recordar lo que alguna vez habían soñado. Los sueños que habían guardado en lo más profundo de su ser, esos deseos olvidados que se habían convertido en sombras de lo que podrían haber sido, empezaron a resurgir. Una anciana que había vivido toda su vida en la misma aldea, con una vida de conformidad, se levantó y dijo: yo solía soñar con viajar por el mundo, ver todos los paisajes que he oído en las historias. Hace años que lo dejé de lado, convencida de que no era posible. Pero, ¿y si sí lo fuera? Elira sonrió. Nunca es tarde para volver a soñar. La reunión se convirtió en una celebración de sueños renacidos. Los artistas comenzaron a crear nuevas obras inspiradas en los sueños colectivos de la gente, los científicos soñaron con avances que transformarían la vida de todos, y los corazones de los habitantes del pueblo se llenaron de una nueva energía. Pero Elira sabía que la verdadera batalla no había terminado. Aunque la fe en los sueños había comenzado a resurgir, aún existía la amenaza de la oscuridad. Los temores más profundos seguían acechando, esperando encontrar un resquicio por donde entrar. Por eso, Elira empezó a entrenar a aquellos que sentían una fuerte conexión con los sueños para que pudieran defenderlos, para que pudieran luchar contra la oscuridad cuando intentara infiltrarse. Con el tiempo, los soñadores comenzaron a formarse en un grupo fuerte y unido, conocido como los Guardianes del Sueño. Su misión era vigilar el equilibrio entre los mundos, restaurar los sueños perdidos y, lo más importante, enseñar a todos a no tener miedo de sus propios deseos y aspiraciones. Aldar y Elira, aunque de diferentes generaciones, se convirtieron en símbolos del poder transformador de los sueños. Aldar, el que había restaurado el equilibrio por primera vez, y Elira, la que lo había hecho una vez más, mostraron al mundo que los sueños no eran solo una parte del ser humano, sino la esencia misma de lo que podían llegar a ser. Así, el ciclo de los sueños continuó, renovándose generación tras generación, cada vez más fuerte, más brillante. Los seres humanos aprendieron a vivir en armonía con sus sueños, sabiendo que estos eran mucho más que simples visiones de la noche. Eran la fuerza que los mantenía vivos, la esperanza que nunca debía morir. Y en cada rincón del mundo, el poder del sueño seguía siendo la chispa que iluminaba la oscuridad, siempre esperando ser despertada una vez más. A medida que los años pasaban, la influencia de los guardianes del sueño crecía, y las enseñanzas de Elira se extendieron más allá de las fronteras del pueblo. Ciudades y regiones enteras se unieron al movimiento, reconociendo que la conexión entre los sueños y la realidad era esencial para la salud mental y espiritual de la humanidad. Los sueños ya no se veían solo como simples deseos, sino como herramientas de cambio, de descubrimiento y de sanación. Pero a pesar de los avances, la amenaza de la oscuridad seguía presente, acechando en las sombras de las mentes humanas. Había algo en el fondo de la psique colectiva, una fuerza desconocida que se alimentaba de los miedos más profundos. Los guardianes del sueño sabían que su misión no solo consistía en restaurar sueños perdidos, sino en enfrentarse a esta oscuridad con valentía y unidad. Una noche, Elira recibió un mensaje extraño durante uno de sus sueños.
No era una visión placentera ni una llamada de esperanza, sino una advertencia. En este sueño, las estrellas comenzaron a apagarse una a una, y la luna se sumió en un manto de sombras. Desde la oscuridad, una figura sombría emergió, una entidad sin rostro, cuyos ojos brillaban como espejos rotos. El miedo de la humanidad nunca desaparece, Elira, dijo la figura con una voz que resonó en lo más profundo de su ser. Puedo ver sus dudas, sus inseguridades, sus temores. Y con ellos, puedo crear una oscuridad que aniquilará sus sueños. Estoy creciendo, y pronto será demasiado tarde para detenerme. Elira despertó sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que lo que había visto no era un simple reflejo de sus propios temores, sino una manifestación real de lo que estaba por venir. La oscuridad que había estado acechando las mentes humanas durante generaciones ahora había cobrado forma, y se estaba preparando para destruir todo lo que los guardianes del sueño habían construido. Decidida a enfrentar este nuevo desafío, Elira convocó una reunión urgente de los guardianes en el mismo lugar donde había comenzado todo, en el campo de flores doradas donde Aldar había recibido su llamada. Los guardianes del sueño llegaron de todos los rincones del mundo, cada uno con su propia experiencia y conexión con los sueños, pero todos con un mismo propósito, proteger la luz que los sueños traían a la humanidad. En la reunión, Elira compartió su visión y la advertencia que había recibido en su sueño. Los guardianes sabían que esta amenaza era diferente a cualquier otra que hubieran enfrentado. Esta oscuridad no podía ser vencida con solo comprender los sueños o enfrentar las pesadillas individuales. Era una fuerza colectiva, nacida del miedo global, una especie de virus que corrompía las mentes a gran escala. Debemos enseñar a las personas a enfrentar sus miedos de manera profunda, dijo Elira con convicción. Solo cuando comprendan que el miedo alimenta la oscuridad, podremos disiparla. Pero no será fácil. El miedo está profundamente arraigado en cada uno de nosotros, y enfrentarlo requerirá un esfuerzo conjunto de todo el mundo. Los guardianes del sueño decidieron formar una red global de soñadores conscientes. Se trataría de un movimiento masivo en el que las personas de todo el mundo se reunirían en sueños compartidos, creando un espacio colectivo de luz, donde las pesadillas y los miedos pudieran ser enfrentados juntos. La idea era tan ambiciosa como peligrosa, pero Elira sentía que no había otra opción. Si no se unían, la oscuridad ganaría. La red de soñadores conscientes se activó en la noche más larga del año, cuando las energías cósmicas alcanzaban su punto máximo. Gente de todas partes del mundo se sumió en un sueño profundo y compartido, guiados por la voluntad colectiva de los guardianes del sueño. Al principio, el proceso fue incierto, pues las sombras del miedo intentaron interrumpir la conexión. Las personas se encontraron atrapadas en sueños distorsionados, luchando contra sus propias inseguridades. Pero poco a poco, la red comenzó a estabilizarse. Elira estaba en el corazón de ese sueño colectivo, luchando contra la oscuridad mientras guiaba a otros a enfrentar sus miedos. En la dimensión onírica, la figura sombría que había visto en su sueño la esperaba, esta vez más poderosa, su presencia envolviendo todo con un silencio inquietante. ¿Crees que puedes derrotarme con tus sueños?, dijo la figura con una risa fría. Pero yo soy el miedo que habita en cada ser humano. Soy la duda, la desesperanza, la negación. ¿Qué puedes hacer contra eso? Elira, aunque sintió el peso de sus palabras, se mantuvo firme. No soy solo una soñadora. Soy una parte de todos los que sueñan. Y juntos, podemos enfrentar el miedo, porque nuestra luz es más fuerte. En ese momento, la red de soñadores conscientes alcanzó su punto máximo. Las luces brillaban con una intensidad cegadora, iluminando cada rincón de la oscuridad. Elira extendió sus manos hacia la figura sombría, y los sueños compartidos de toda la humanidad comenzaron a fusionarse en una fuerza de luz pura. La batalla fue larga, pero finalmente la oscuridad comenzó a desvanecerse. No fue una lucha fácil, pero al enfrentar sus miedos en unidad, los seres humanos rompieron el ciclo de desesperación que había permitido que la oscuridad existiera. La figura sombría se desintegró, dejando solo una leve brisa que recorrió el mundo, como un suspiro final de liberación. Cuando Elira despertó, el mundo era diferente. El miedo seguía presente,
como una sombra que acechaba en los rincones oscuros de las almas, pero ya no dominaba. Las personas comenzaron a comprender que no podían erradicar el miedo por completo, pero podían transformarlo, aprender a convivir con él y, sobre todo, enfrentarlo con valentía. Elira regresó al campo de flores doradas, donde todo había comenzado. Sabía que la lucha nunca sería realmente final, pero mientras hubiera soñadores dispuestos a enfrentar sus miedos y a compartir sus sueños, siempre habría esperanza. Y, como siempre, la luz de los sueños seguiría guiando el camino hacia un futuro lleno de posibilidades. El poder de los sueños no era solo una fuerza mágica, sino un recordatorio de que, juntos, las personas podían transformar cualquier oscuridad. Y así, la leyenda de los guardianes del sueño continuó, pasando de generación en generación, como un faro que nunca dejaba de brillar. Con el paso del tiempo, la historia de Elira y los guardianes del sueño se convirtió en una tradición viviente, un legado que fue transmitido de padres a hijos, de maestros a discípulos. La humanidad había aprendido a vivir con la comprensión de que los sueños no solo eran una parte de la noche, sino una manifestación profunda de su potencial colectivo. A lo largo de los años, las antiguas ciudades que habían comenzado a olvidar el poder de los sueños se convirtieron en centros de sabiduría, donde se enseñaba a las nuevas generaciones a conectar con su ser interior y a enfrentar las sombras del miedo con valentía. Sin embargo, aunque la lucha contra la oscuridad parecía haber terminado, Elira no podía evitar sentir una inquietud constante en su corazón. Los guardianes del sueño habían logrado un equilibrio, pero el mundo estaba cambiando rápidamente. Las sociedades se volvieron más modernas, más tecnológicas, y los sueños parecían perder terreno frente a la lógica y la razón. La conexión profunda con los sueños de la humanidad comenzaba a diluirse en medio de la vida diaria. ¿Podría la oscuridad regresar bajo una nueva forma, sin que nadie se diera cuenta? Una noche, mientras meditaba en el santuario de los sueños, Elira fue visitada nuevamente por el guardián del sueño. Esta vez, su presencia era más imponente, como si trajera consigo una gran revelación. «Has hecho bien, Elira», dijo el guardián, «pero hay algo que aún no comprendes completamente. La oscuridad no solo habita en el miedo, también puede tomar forma en la indiferencia, en la desconexión de lo que realmente importa. El olvido de los sueños, aunque parezca una paz, puede ser más destructivo que cualquier pesadilla». Elira se sintió conmovida. La oscuridad se oculta en la indiferencia. Exactamente, respondió el guardián. La indiferencia hacia los sueños, hacia las emociones y los deseos más profundos, crea un vacío que se convierte en tierra fértil para el miedo. Mientras más desconectados estén los seres humanos de lo que sueñan y desean realmente, más fácil será que la oscuridad se infiltre, no como una amenaza visible, sino como una lenta erosión de la esencia misma de la humanidad. Elira comprendió lo que el guardián quería decir. En un mundo donde la tecnología, el consumo y la rutina diaria comenzaban a dominar, las personas estaban perdiendo la capacidad de soñar en grande, de conectarse con sus deseos más profundos. La obsesión por la productividad, el materialismo y la validación externa apagaban la chispa creativa que alguna vez los había unido. Los sueños, al igual que los miedos, eran ignorados, y esa indiferencia era la nueva forma de oscuridad. El guardián le hizo una última advertencia: para proteger los sueños, debes devolverles su verdadera importancia. No solo como medio para escapar de la realidad, sino como herramienta de creación, de sanación y de evolución. Los guardianes del sueño deben enseñar a las nuevas generaciones no solo a soñar, sino a actuar sobre esos sueños. Elira se despertó con una renovada sensación de urgencia. El trabajo de los guardianes del sueño nunca había sido más crucial. El futuro del mundo dependía de que las personas redescubrieran el valor de sus propios sueños, de que volvieran a creer en su capacidad de cambiar el mundo a través de la imaginación y la acción. En su viaje por los rincones del mundo, Elira comenzó a promover nuevas formas de conexión con los sueños. Organizó encuentros donde se compartían sueños colectivos no solo de manera individual, sino también a través de actividades que unieran a las personas de formas tangibles. Creadoras y creadores, artistas, científicos y filósofos, todos colaboraron en proyectos que no solo fueran funcionales, sino profundamente inspiradores y espirituales.
En el corazón de estas iniciativas estaban los laboratorios del sueño, espacios diseñados para explorar la conexión entre la creatividad, la ciencia y el bienestar. Estos laboratorios ofrecían a las personas la oportunidad de sumergirse en sus propios deseos, crear nuevas realidades a través del arte, la música y la tecnología, y también aprender a enfrentar sus propios miedos y limitaciones. Cada laboratorio no solo era un centro de innovación, sino un recordatorio constante de que los sueños no debían ser olvidados, sino cultivados y protegidos como una fuerza vital para la humanidad. Además, los guardianes comenzaron a enseñarle a las personas a reconocer los pequeños sueños cotidianos, esos que muchas veces pasaban desapercibidos en la rutina. Un sueño no solo era algo grandioso o trascendental, sino también una pequeña chispa de esperanza en el día a día. Ayudar a una persona, cuidar de la naturaleza, escribir una carta de amor, compartir una sonrisa. Todos esos actos, aunque pequeños, eran sueños materializados que creaban una realidad mejor. A medida que las personas comenzaron a revalorar estos sueños, el mundo experimentó una transformación. La gente empezó a soñar en grande de nuevo, pero también a ver la belleza en los sueños más humildes y cercanos. Los líderes de las comunidades comenzaron a escuchar a las personas, a comprender que los sueños colectivos podían moldear un futuro más justo y armonioso. Pero la verdadera prueba vino cuando una sombra más sutil comenzó a aparecer en las mentes de aquellos que, a pesar de todo, seguían atrapados en el ciclo de la indiferencia. El miedo no había desaparecido completamente, y el mundo seguía luchando por mantener su equilibrio. El Ira y los guardianes del sueño sabían que el trabajo nunca terminaría. La oscuridad siempre encontraría nuevas formas de infiltrarse, pero mientras hubiera soñadores dispuestos a enfrentarla, el balance podría mantenerse. El Ira entendió finalmente que los guardianes del sueño no solo eran defensores de los sueños, sino también catalizadores de un cambio profundo en la humanidad. El viaje de restaurar la conexión entre los sueños y la realidad era continuo, porque los sueños eran, al final, la mayor fuerza que poseía la humanidad, una fuerza que podía sanar, transformar y crear un futuro lleno de posibilidades infinitas. Y así, la misión de los guardianes del sueño continuó, guiando a las generaciones futuras en el arte de soñar no solo mientras duermen, sino también mientras viven, creando un mundo donde la imaginación y la acción caminaran juntas, y donde los sueños nunca dejaran de ser el motor de la humanidad. A medida que los guardianes del sueño continuaban su misión, un nuevo desafío emergió, mucho más sutil que cualquier amenaza anterior. La humanidad, aunque ahora más conectada con sus sueños, comenzó a experimentar un fenómeno inesperado. La constante exposición a la tecnología y la sobrecarga de información comenzaron a causar una desconexión interna. Las personas soñaban más, pero esos sueños parecían desvanecerse rápidamente al despertar, como si se volvieran difusos o inalcanzables. Esta era la era de los sueños fugaces. El Ira, consciente de que los avances tecnológicos, aunque potentes, también podían desconectar a las personas de su esencia más profunda, decidió investigar este fenómeno. Viajó por diversas ciudades, escuchando las inquietudes de los soñadores y tratando de comprender cómo las innovaciones que antes se usaban para conectar a la humanidad estaban ahora, de alguna forma, apagando sus sueños. En uno de sus viajes, el Ira se encontró con una joven llamada Lira, una artista que había dedicado su vida a crear obras basadas en sus sueños, pero últimamente sentía una desconexión profunda. Sus sueños eran tan vívidos y extraordinarios como siempre, pero al despertar, se sentía como si algo se hubiera perdido en el proceso, como si los sueños ya no la impactaran como antes. Mis sueños están ahí, pero no puedo tocarlos, explicó Lira, mirando al horizonte con una mezcla de frustración y asombro. Cada vez que intento capturarlos, se disipan antes de que pueda entenderlos. El Ira comprendió que lo que estaba sucediendo era una especie de fragmentación del sueño. Las personas seguían soñando, pero la velocidad de sus vidas, el bombardeo constante de información, y la falta de tiempo para procesar y reflexionar sobre esos sueños estaban causando que se volvieran dispersos, irreales y fugaces. Los sueños se perdían en el vasto mar de pensamientos y estímulos sin que nadie pudiera realmente procesarlos o integrarlos. ¿Cómo podemos soñar con claridad si nuestras mentes están sobrecargadas?, pensó el Ira en voz baja. Fue entonces cuando tuvo una revelación.
El sueño, pensó, no era solo una experiencia pasiva. Los guardianes del sueño habían aprendido a enfrentar la oscuridad, pero ahora tenían que enseñar a las personas a experimentar sus sueños de una manera activa y consciente. No solo soñar, sino ser parte de esos sueños, vivirlos como una extensión de su ser. El IRA comenzó a proponer una nueva enseñanza a los guardianes, la meditación activa en los sueños. En lugar de esperar pasivamente a que los sueños vinieran y se desvanecieran, les enseñó a las personas a integrar prácticas que les permitieran vivir y experimentar sus sueños mientras estaban despiertos. Fue el nacimiento de lo que algunos comenzaron a llamar sueños vivos. Los sueños vivos eran un concepto revolucionario. Se trataba de aprender a sumergirse en los sueños con plena conciencia, a entrenar la mente para interactuar con las imágenes oníricas mientras se mantenía la conexión con la realidad. Esto no solo ayudaba a las personas a tener sueños más vívidos, sino que también les permitía aprender de ellos, transformarlos y actuar sobre sus mensajes. Para poner en práctica esta nueva forma de soñar, el IRA organizó talleres y ceremonias de sueños vivos en diversas comunidades. En estos talleres, se combinaban técnicas de respiración profunda, meditación guiada y visualización creativa. Los participantes aprendían a sumergirse en un estado de conciencia alterada, pero controlada, donde podían interactuar con sus sueños mientras estaban despiertos, como si estuvieran soñando y viviendo al mismo tiempo. En una de estas ceremonias, Lyra experimentó algo que nunca había sentido antes. Durante la meditación, vio un paisaje onírico de colores vibrantes y formas fluidas, algo que había soñado muchas veces en su niñez, pero nunca había logrado recordar con tanta claridad. En este sueño consciente, se encontraba en un campo lleno de flores que hablaban entre sí, compartiendo secretos sobre el mundo invisible que las rodeaba. ¿Cómo es esto posible?, murmuró, mirando las flores hablar y moverse con una gracia sobrenatural. ¿Puedo realmente estar aquí? Solo si crees que puedes, respondió una de las flores, cuya voz era suave pero resonaba profundamente en su alma. Lyra se despertó de la meditación sintiendo una paz profunda. Por primera vez en mucho tiempo, no solo recordaba el sueño, sino que podía sentirlo todavía en su ser. Al día siguiente, se despertó con una nueva perspectiva. Los sueños no eran algo que se viviera solo en la noche, sino una puerta a la comprensión y a la creación constante. Ahora sabía que podía traer ese mundo soñado a la realidad, no solo a través de su arte, sino también a través de sus acciones cotidianas. La práctica de los sueños vivos comenzó a extenderse rápidamente por todo el mundo, dando lugar a una nueva era de creatividad y conexión profunda. Las personas ya no solo soñaban durante la noche, sino que, al aprender a vivir sus sueños conscientemente, comenzaron a actuar con más propósito y claridad. Los proyectos, las innovaciones y las relaciones personales comenzaron a estar más alineadas con la esencia más pura de lo que la humanidad realmente deseaba. La idea de que los sueños no solo existían en la mente, sino que podían ser vividos en la realidad, transformó la manera en que las personas veían el mundo. Pero no todo fue fácil. Aquellos que seguían atrapados en las rutinas del día a día, los que temían enfrentar sus propios deseos más profundos, vieron los sueños vivos como una amenaza. La confusión y la inseguridad crecieron en algunas áreas, ya que el despertar a los propios sueños obligaba a las personas a cuestionar sus vidas y las normas que habían seguido durante tanto tiempo. La oscuridad, como siempre, intentó infiltrarse en la forma de dudas y resistencias internas. El IRA, sin embargo, nunca perdió la fe en el poder de los sueños. Sabía que, aunque el proceso de transformación nunca sería sencillo ni rápido, el cambio ya estaba en marcha. La humanidad comenzaba a reconocer que los sueños no solo eran una escapatoria, sino un camino hacia la verdadera realización. Y mientras las personas continuaban soñando, vivos y despiertos, el futuro parecía estar en sus manos, lleno de nuevas posibilidades y destinos aún por descubrir. Al final, el IRA entendió que la misión de los guardianes del sueño no era solo proteger los sueños, sino inspirar a las personas a vivir en un estado constante de creación. Los sueños no debían ser temidos ni olvidados, debían ser celebrados, comprendidos y, sobre todo, vividos. Y así, la historia de los guardianes del sueño continuó,
en un mundo donde los sueños eran la fuerza más poderosa que guiaba a la humanidad hacia su futuro. El impacto de los sueños vivos comenzó a transformar la sociedad de formas inesperadas. No solo se trataba de individuos creando y viviendo sus sueños personales, sino de un despertar colectivo que tocó todos los aspectos de la vida humana. La educación, la ciencia, el arte y la política comenzaron a entrelazarse de una manera más fluida, como si los sueños se convirtieran en la base para construir una realidad más profunda y más humana. Las escuelas adoptaron nuevas metodologías basadas en la exploración de los sueños y la creatividad consciente. Los niños ya no solo aprendían matemáticas y ciencias a través de libros, sino que también eran guiados a entender sus emociones, sus deseos más profundos y las imágenes que se formaban en sus mentes mientras dormían. Los profesores enseñaban cómo conectar con los sueños a través de ejercicios de visualización, escritura creativa y expresión artística, permitiendo que cada estudiante descubriese sus talentos únicos. Los niños, al integrar sus sueños en su vida diaria, comenzaban a pensar de manera más innovadora y a vivir con una conciencia expansiva, entendiendo que el límite de sus posibilidades era solo una ilusión. En el ámbito científico, los avances se multiplicaron de manera sorprendente. Los sueños vivos sirvieron como un puente entre la intuición y la razón. Los científicos comenzaron a utilizar sus propios sueños como fuentes de inspiración, desarrollando teorías y soluciones innovadoras que nunca se habrían concebido en la vigilia. El proceso de soñar consciente se integró en la investigación de nuevas tecnologías, curas médicas y energías renovables, ya que los sueños, en su estado más puro, ofrecían un acceso directo a ideas que trascendían las limitaciones del pensamiento lineal. La política también se vio afectada por este despertar. Los líderes que antes gobernaban con una mentalidad estructurada y rígida comenzaron a escuchar más a sus pueblos, no solo con oídos de poder, sino con corazones abiertos a los sueños compartidos de sus comunidades. La resolución de conflictos ya no se basaba en el compromiso político, sino en la comprensión de los sueños colectivos. Los movimientos sociales crecieron, impulsados por la idea de que, al conectar los sueños de muchos, la humanidad podía superar las divisiones y crear un mundo más justo y armonioso. Los guardianes del sueño trabajaban ahora con líderes mundiales para fomentar una visión global de paz y cooperación. Sin embargo, el camino hacia esta nueva sociedad no fue sin desafíos. A pesar de que la mayoría de las personas se sumergió con entusiasmo en este nuevo paradigma de vida, aún existían aquellos que temían la magnitud del cambio. En algunas regiones, los viejos poderes establecidos luchaban por mantener el control, viendo los sueños vivos como una amenaza para su orden. A medida que la conciencia colectiva se expandía, los sistemas que dependían de la complacencia y la desconexión comenzaron a tambalear. En medio de este renacimiento global, una nueva figura emergió, alguien cuya presencia estaba impregnada de la misma oscuridad que una vez había amenazado la humanidad, un hombre llamado Serapis. Serapis había sido uno de los más brillantes discípulos de los guardianes del sueño, pero su interpretación del poder de los sueños había tomado un giro peligroso. En lugar de ver los sueños como una fuente de luz y crecimiento, los veía como herramientas para manipular y controlar las mentes humanas. Creía que el sueño consciente podía ser utilizado para dominar a las masas, para convertir a las personas en soñadores sumisos, individuos que solo soñaran lo que él quisiera que soñaran. A través de años de estudio oculto, Serapis había encontrado una manera de invocar la oscuridad en los sueños de las personas, no para erradicar sus deseos, sino para torcerlos, para convertir sus sueños en cadenas invisibles. Utilizando avanzadas técnicas de manipulación mental, Serapis comenzó a crear sueños distorsionados, pesadillas disfrazadas de sueños vivos, que atrapaban a los soñadores en su propia mente, haciéndolos perder el rumbo. Su poder se expandió silenciosamente, y, como un virus mental, empezó a sembrar semillas de duda en los corazones de aquellos que alguna vez habían creído en la pureza de sus sueños. El IRA, al enterarse de los efectos de la nueva amenaza, comprendió que los sueños vivos se habían vuelto vulnerables a la manipulación. Si Serapis tenía el poder de distorsionar los sueños, podría convertir lo que había sido una fuente de esperanza en una herramienta de control masivo. Los guardianes del sueño tuvieron que prepararse para enfrentar no solo la oscuridad, sino también la corrupción de los sueños mismos.
El Ira convocó a todos los guardianes del sueño para una reunión especial. En este encuentro, propuso un plan audaz. La única forma de detener a Serapis era regresar a la raíz misma de los sueños, al espacio primordial donde todo comenzó, donde la mente humana aún era pura y sin distorsiones. Pero para lograrlo, debían acceder a un lugar olvidado en la psique colectiva, el sueño origen, el primer sueño, el sueño de la creación misma. Los guardianes partieron en una misión para encontrar este sueño origen, un viaje que los llevaría más allá de los límites de lo conocido, en busca de una conexión profunda con el alma colectiva de la humanidad. Sabían que solo regresando a la fuente original de los sueños podrían purgar la oscuridad que Serapis había sembrado y restaurar la pureza de los sueños vivientes. El viaje fue largo y lleno de pruebas. A medida que se acercaban al sueño origen, los guardianes tuvieron que enfrentarse a las mismas distorsiones que Serapis había sembrado en los sueños de las personas. Fueron desafiados por sus propios miedos, deseos ocultos y sombras personales. Cada guardián tuvo que confrontar su propio inconsciente para poder avanzar. Finalmente, después de una serie de pruebas, el Ira llegó al sueño origen. Allí, en un vasto paisaje onírico que era al mismo tiempo infinitamente grande y completamente íntimo, se encontró con la esencia misma de la humanidad, un ser etéreo y brillante que emanaba paz y amor. Este ser, el sueño primordial, le ofreció a el Ira la oportunidad de purificar el flujo de los sueños y devolverle su esencia original. Pero el sueño origen también le reveló una verdad fundamental: los sueños no podían ser completamente controlados, ni por los guardianes ni por Serapis. Los sueños pertenecían a todos, y su poder residía en la libertad con la que los humanos podían crearlos y vivirlos. La única forma de garantizar que los sueños nunca volvieran a ser corrompidos era enseñar a las personas a mantener su conexión con ellos, a recordar que los sueños eran un reflejo de su ser más profundo y que solo a través de la autenticidad y la conciencia podían mantener su pureza. Con esta revelación, el Ira regresó con los guardianes y, juntos, comenzaron a compartir la sabiduría del sueño origen con el mundo. La batalla contra Serapis no fue fácil, pero al enseñar a las personas a conectarse nuevamente con la esencia de sus propios sueños, lograron disipar la distorsión que él había sembrado. Serapis, al darse cuenta de que su manipulación había sido desenmascarada, se desvaneció en las sombras, su poder quebrado por la unidad y la claridad de los sueños vividos. La humanidad, más fuerte que nunca, había superado otra prueba, pero el trabajo nunca cesó. El poder de los sueños seguía siendo el mayor tesoro de la humanidad, y como siempre, los guardianes del sueño seguían allí, guiando a las personas a través de los vastos paisajes de la conciencia humana. El mundo se unió una vez más en un sueño colectivo, no solo para recordar, sino para crear, vivir y transformar. Y así, los sueños, tanto los grandes como los pequeños, siguieron siendo la fuerza más poderosa que la humanidad poseía, una fuerza que nunca dejaría de iluminar el camino hacia el futuro.